Bhagavad Gita, capítulo 17, texto 7. De tres clases son los alimentos gratos a los hombres, y asimismo, de tres los sacrificios, las austeridades y las limosnas. Y en el significado de mi maestro espiritual dice: según las diferentes situaciones de los planos de la modalidad de la naturaleza material, existen diferentes maneras de comer y de ejecutar sacrificios, austeridades y obras de caridad. Todo ello no se realiza en el mismo nivel. Aquellos que pueden entender de un modo analítico bajo qué modalidades de la naturaleza material están las diferentes clases de ejecuciones son verdaderamente sabios. Aquellos que consideran que todas las clases de sacrificios, de comidas o de caridad son iguales, no pueden discriminar y son necios. Hay misioneros que sostienen que uno puede hacer lo que quiera y lograr la perfección. Pero esos guías necios no están actuando de conformidad con lo que indican las Escrituras. Ellos están inventando caminos y desencaminando a la gente. Está complicado porque si no seguimos un camino revelado por las enseñanzas, por las Escrituras, es muy probable que nos desviemos. Y también sucede eso con las organizaciones. Ya hemos escuchado tantas veces gente que ha dedicado su vida a seguir ciertas organizaciones como ONGs y todo eso, y ha resultado que en realidad era un engaño. Eso ha sucedido muchas veces, no ahora. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con cómo hacemos, cómo llevamos a cabo la caridad. No todo puede ser, no todo está autorizado. Es mucho mejor mirar cada una de las cosas que hacemos y tener cuidado para no cometer errores. Tenemos que ser buenas personas, en verdad tenemos que seguir ciertos caminos, pero lo ideal es mejor seguir pautas que están predeterminadas, porque eso nos va a llevar a un camino seguro. Pero lo importante es hacer cosas y sobre todo tener una base filosófica detrás de las actividades. Si te basas en Bhagavad Gita, lo más probable es que todas las cosas que hagas las vas a hacer bien, porque vas a seguir una pauta, vas a seguir un camino. En cambio, el camino de las especulaciones generalmente traen problemas. Ya te pongo el ejemplo de la ONG, que hemos descubierto que muchas veces la gente se ha entregado de lleno a estas actividades y después ha resultado de que en realidad era una estafa o era un engaño. Y tú lo estabas haciendo con la mejor de la fe, entregado a una causa. Entonces, por eso Krishna te está explicando, te está diciendo, ojo, cuando ejecutas caridad o cuando haces cualquier actividad, siempre hay que estar consciente. Por eso que estamos hablando acerca de lo que es ser consciente. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.